Las mañanas tienen que empezar con música. Con muy buena música. Social Club 97.7. Buen día, Ciudad Apóstoles, buen día Walter, buen día Misiones, buen día Argentina, buen día Pachamama, buen día Planeta Tierra y buen día mis queridos vivipitenses, madrugadores de la vida de la Ciudad Apóstoles y de todas Misiones, digamos. Bueno, bienvenidos al episodio número 6 de Ivipita, desde el interior de la Tierra Colorada. Bueno, hoy vamos a revisar un poco los datos del clima. Bueno, está muy clarito a la vista, ¿no? Que es un día súper nublado, que llovió, esta lluvia que tanto deseamos y que tanto queremos que ocurra, ¿sí? Tenemos actualmente, día martes 25 de abril, 19 grados de temperatura en este preciso momento, hay un 55% de humedad y todavía para hoy se esperan abundantes lluvias porque hay un 73% de probabilidades de lluvia. Ayer también estuvo lloviendo y para mañana se espera que escampe un poco, aunque puede llegar a estar un poquito nublado. Ya para el jueves, viernes y hasta el sábado, según mi pronóstico, no se esperan lluvias. Hacia el domingo hay alguna probabilidad, pero muy escasa, la verdad. Más tirando para la semana que viene, fundamentalmente. Estamos haciendo un pronóstico de largo plazo, me parece, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar, como se llama el programa de hoy, que le puse este nombre porque la semana pasada prometí que me iba a ocupar de comenzar a hablar del campo. Entonces, este episodio se llama Inicio de Charlas del Campo. ¿Y por qué? Porque en realidad no podemos hablar del campo de un sopetón, ni en un programa, ni en 5, ni en 20. La verdad que el campo es muy amplio, hay mucha tela para cortar sobre ese tema. Hay mucho para hablar, hay mucha gente a la que podemos invitar, que nos pueden contar sus experiencias, pero también su sabiduría con respecto al campo, y porque, bueno, básicamente el campo rodea la ciudad y abastece la ciudad, así que es sumamente importante. Sí, bueno, hoy voy a estar un rato sola al principio del programa y después vamos a comunicarnos con un invitado que anunciamos la semana pasada, pero no nos pudimos comunicar y hoy por suerte lo podemos tener, que es el señor Hugo Cámara, que nos va a hablar un poco y nos va a comentar sobre el programa Bosque Atlántico de aves argentinas y sobre la reserva El Puente Verde, que son proyectos que se están llevando a cabo en la provincia, más específicamente en Andresito, y que son muy importantes a nivel ambiental. Así que bueno, lo vamos a tener un poco más tarde acá en el programa. Y bueno, la verdad, perdonen por el ruido, yo siempre tomo mate a la mañana, necesito tomar también para ablandar un poquito la garganta y la voz, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar entonces con este inicio de las charlas del campo y vamos a comenzar, o voy a comenzar a dar lectura de mi editorial, que siempre me gusta arrancar con algo que escribo, con alguna reflexión o con algo que me nace, ¿no es cierto? Y en este caso, puntualmente del campo, me surgen varias cosas. Alguien me preguntó hace poco, ¿qué es el campo para mí? Mi respuesta casi automática, con apenas un pestañeo de demora, fue paz, tranquilidad. Profundicé la respuesta diciendo que el campo era todo, pero sabía, al igual que ahora, que tenía que explicar un poco más, un poco mejor. Soy ingeniera agrónoma, así que para mí el campo es mi oficina. Es ese lugar donde llevo a cabo las actividades para las cuales me formé.
Luego, con el pasar de los años del ejercicio de la profesión, comprendí que el campo es un montón de cosas, que esa oficina donde trabajamos en conjunto agrónomos, veterinarios, productores, peones rurales, es un sitio único, modificado por el hombre, sí, pero dentro de la naturaleza y rebosante de ella. En el campo está el suelo, la tierra, que si bien no es un organismo vivo, sostiene la vida. Permite conexiones íntimas entre microorganismos, raíces de plantas, hongos, insectos, todos ellos vibrando al unísono en una melodía suave al compás de la vida. Allá debajo de la superficie que vemos, hay un universo paralelo que no vemos a simple vista, la vida del suelo. Y ese suelo, en nuestra misión, es rojo, colorado, debido a los óxidos de hierro y aluminio presentes en los minerales. Ese suelo permite la vida, permite el monte, la selva, el pastizal, los cerros y el campo. No creo yo que exista una única y certera definición de campo, es un ecosistema rural, claro, pero fundamentalmente es el origen de nuestros alimentos, es de donde obtenemos todo lo que necesitamos para la vida en la ciudad. Tan simple y tan importante como eso. Nuestros alimentos. Todo se obtiene del campo en realidad, de ese suelo a partir del cual el campo existe, la producción, la yerba mate, el té, el tabaco, las frutas, las verduras, el eneldo para el pepino cuajado, no olvidarse de eso, la ganadería. Nosotros, que vivimos casi equidistantes de todos los rincones, digo acá en Apóstoles y también por ahí me animo a decir a lo largo de todas Misiones, por decir no a más de 2 kilómetros de distancia del campo, sabemos que todo se obtiene de ahí. Y no que en el supermercado, por generación espontánea o gracias al trabajo incansable de unos duendes de la góndola, existen y se generan los alimentos. No. Acá, en este rincón del país, conocemos el campo porque es nuestro vecino inmediato. Yo recuerdo cuando era chica, no con tanto detalle tal vez, pero sí grabado en la memoria, un carro que llegaba a mi casa casi siempre los sábados, llenos de verduras, frutas, miel, flores, picles como el pepino cuajado, ricota, leche y la famosa esmetana, la crema agria. Nelly era la mujer que nos traía tantas cosas ricas, la recuerdo realmente con mucho cariño. En mi familia, el campo siempre fue cotidiano, supongo que por eso me fue tan fácil elegir mi primera carrera y profesión. Nunca ni por un segundo dudé desde que era muy chica que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida, ingeniera agrónoma. Mi abuelo era arrocero y yerbatero, mi papá también era agricultor, 2 de mis tíos eran ingenieros agrónomos, o sea, medio que tenía varios motivos, ¿no? Pero además me encantaba el campo. Recuerdo cuando con mi mamá acompañábamos a mi papá al campo, a veces horas estábamos ahí estacionadas, pero nunca era aburrido. Juntábamos marcela, bosta de vaca para espantar mosquitos, otras flores, veíamos alguna que otra liebre o algún otro animalito. Y ese aroma tan peculiar del campo que no es fácil de definir porque es una conjunción de diferentes matices. Y además es diferente cada estación del año. En verano es liviano, suave, es fresco y floral en primavera, se vuelve un poco más pesado en el otoño y en el invierno es húmedo y cuesta respirarlo por el frío. La vida en el campo comienza muy temprano. En el campo no hay días feriados, no importa si hace mucho frío o la helada cala hasta el hueso, o si hace mucho calor y hay un sol que raja la tierra. El trabajo en el campo siempre es mucho, es diario e impostergable. Los ciclos de las plantas, de los animales, no esperan, no entienden de feriados o de cansancio, hay que estar ahí. Viví muchas heladas a lo largo de mi profesión, pero hay uno en particular que recuerdo con mucha exactitud allá por entre mayo y junio del 2005 aproximadamente, que era en épocas de que era mi primer trabajo en una empresa tabacalera de la localidad de Alem. Yo atendía una zona que quedaba en Aristóbulo del Valle, así que me levantaba muy temprano para salir desde Alem, donde vivía, y poder comenzar a visitar a mis productores de la Picada Libertad en Aristóbulo del Valle. Cruzando por Oberá ese día, no recuerdo la fecha exacta, pero recuerdo que el destello blanco del sol incipiente, que recién salía, resplandecía sobre una plantación de té bañada de blanco por la helada que me llamó mucho la atención. Fue una helada muy grande, hacía muchísimo frío, pero era un hermoso día. Otra anécdota que recuerdo de aquella época es que, como toda joven, era muy corajuda. Hubo una temporada de lluvia muy intensa y todos los arroyos estaban bastante crecidos. Tenía un productor en esa zona cuya casa era bastante alejada del camino principal y solía cortar camino cruzando el arroyo Tamanduá.
Por el otro camino, donde no había que cruzar ningún arroyo, había que hacer una vuelta más larga y ya se me hacía bastante tarde, así que decidí acortar camino. Solo que el arroyo estaba muy crecido y no solo eso, sino que estaba turbulento y muy caudaloso. Pero yo me le animé igual. Por suerte no desesperé frente a la posibilidad de ser arrastrada por el arroyo, paré la camioneta y me puse a pensar cómo hacer para trepar esa arcilla resbalosa a la salida. No me quedó otra que meterme en el agua y buscar piedritas y ramas para que la camioneta se agarre y pueda salir. Hoy la verdad que ya no lo haría, pero en ese momento, con 25 años aproximadamente, pensé qué afortunada soy de tener un trabajo que me regala tantas aventuras. Yo me sentí, no sé, casi en el Dakar, por decirlo. Y podría seguir, la verdad, contando 1000 anécdotas del campo, de mis queridos productores con quienes y gracias a quienes aprendí tanto. Porque en la facultad aprendemos de los libros, pero en el campo nos enseñan la realidad. Así que finalmente puedo volver a decir que al menos para mí el campo es todo. Ya el hecho de saber que sin el campo la ciudad no podría subsistir me da indicios de que estoy en lo cierto. Debemos valorar el trabajo del campo, el trabajo de los productores, de mis colegas agrónomos y veterinarios, de los peones y tareferos que, entre otras cosas, permiten que cada día podamos prepararnos un rico mate para arrancar el día, o un té con leche, o también que comamos verduras y frutas que tanto bien nos hacen a la salud. El campo nos rodea y nos abastece, además de que nos brinda hermosos paisajes e historias. Entonces, bienvenidos al inicio de las charlas del campo. Vamos a arrancar así, de esta manera, en este episodio, a hablar del campo y también vamos a poder observar a lo largo de las charlas y de los episodios que vayamos viendo o comentando o avanzando, que el campo y el ambiente no están desconectados, obviamente, ¿no? Primero porque el campo es parte del ambiente, es un ecosistema, tenemos distintos tipos de ecosistemas, tenemos los ecosistemas naturales puros, aquellos que podríamos decir prístinos, que no están alterados por la mano del hombre, antropizados, como se dicen, no están antropizados. Tenemos aquellos ecosistemas en el otro extremo, que son los ecosistemas urbanos, que son las ciudades básicamente, y en el medio tenemos los ecosistemas rurales. Y bueno, ahí es donde se encuentra el campo, así que es parte del ambiente. Aparte, todos los recursos que contamos en el campo para la producción, desde el suelo hasta el clima, la lluvia, el sol, que facilita que las plantas justamente produzcan su propio alimento gracias a la fotosíntesis y demás, todo está relacionado con el ambiente, todo es parte del ambiente, así que el campo y el ambiente van de la mano. Así que a mí en particular, que ya tengo una formación un poco más, si se quiere, ambientalista, me es muy difícil separar las dos cosas. Siempre cuando estudiaba en la facultad pensaba, bueno, yo no quiero ser una ingeniera agrónoma más, quiero hacer algo diferente. ¿Qué se puede hacer de diferente? Y bueno, y a lo largo del tiempo, y este primer trabajo que fue en este lugar tan lindo, ya en Misiones, me acuerdo que, no sé, entraba a Las Picadas y por ahí me paraba en algún cerro, miraba alguna plantación y tenía unos paisajes hermosos, sacaba fotos. En esa época tenía una cámara analógica, no era digital. Me acuerdo que era muy lindo y que ahí aprendí a valorar todo lo que rodea al campo, ¿no? Y lo importante que es conservar, como hablábamos en programas anteriores de esto de conservar la selva, que la selva es quien facilita, favorece que el clima ocurra, que ocurran las precipitaciones, que son tan importantes para sostener justamente la agricultura. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso y luego, más avanzado el programa, vamos a comunicarnos con nuestro invitado y vamos a hacerle algunas preguntas interesantes. Vamos a un brevísimo corte, Walter, un poquitito de música y volvemos. Bueno, y continuamos en Ibipitá y les voy a recordar que nos pueden mandar mensaje al 3758-52-1381 y si están por Apóstoles y están sintonizando la radio en el dial de la 97.7,
También nos pueden ver y escuchar en YouTube, en Social Club 977 o en Twitch TV, también Social Club 977. O también pueden escucharnos desde la página de la radio socialclub977.net. Y bueno, obviamente nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @socialclub977fm y en el Instagram de Ibipita Misiones. Estuve haciendo algunas modificaciones ahí en el perfil, agregando algunas cosas interesantes como para ordenar un poco y poder poner disponibles los diferentes episodios y los editoriales para que a quien le interese pueda volver a escucharlos y verlos. Así que ya estaré próximamente actualizando todo el perfil de Instagram. Y bueno, tengo varias cositas para contarles. Por ejemplo, después seguramente el jueves tal vez les vuelva a repetir, pero estamos en el mes de la Tierra, obviamente, que es abril. Ya estamos casi terminando el mes. Este viernes 28 de abril, de 10 a 11:30 de la mañana, se va a realizar un conversatorio sobre compostaje. Y ahora vamos a ver un poquitito qué es compostaje, pero primero les doy los avisos parroquiales, digamos. Bueno, esto es una charla que se va a dar, pueden ingresar, digamos, a través de la página, del canal de YouTube del mes del compostaje. Así lo buscan y así lo van a encontrar, porque literalmente yo puse mes del compostaje en YouTube y aparece justamente este canal, @mes del compostaje 7029, y ahí van a poder asistir, digamos, de manera en vivo, digamos, online, a este conversatorio que me parece súper importante. ¿Y a qué se debe que exista o que se dé o que se lleve a cabo este conversatorio? Bueno, el mes de compostaje, digamos, el mes del compostaje es un festejo mundial que, fíjense, arranca el Día del Agua, que es el 22 de marzo, y dura hasta el Día de la Tierra, que fue el 22 de abril pasado, sí, que fue el sábado, si no me equivoco. Bueno, durante este mes, las personas, las organizaciones de la sociedad civil o el gobierno local, digamos, o nacional, promueven el compostaje en todas sus formas y escalas, buscando generar conciencia y popularizar prácticas y conocimientos. Bueno, lo cierto es que nosotros en Apóstoles somos un poco, si se quiere, pioneros en el tema del compostaje, en el tema del reciclado de los residuos orgánicos, ¿sí? Después algún día vamos a hablar seguramente bien en detalle y diferenciando todos estos términos de reciclar, separar y demás, pues no es todo lo mismo, digamos. Pero básicamente, explico muy por encima para que quede claro, digamos. Reciclar quiere decir cuando se transforma algo, ¿sí? Una materia que es de una forma se transforma desde su interior y pasa a ser otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, cuando se transforman o se reciclan los plásticos PET, que son los de las botellas de gaseosas, que se transforman en la tela polar, que es la que generalmente utilizamos en invierno, que es muy abrigada, ¿sí? Eso es reciclar. Reciclar es cambiar la base, cambiar la forma, o sea, a través de procesos que implican transformaciones químicas y físicas y demás cuestiones, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, si nosotros en Apóstoles que separamos, o sea, tenemos una separación domiciliaria de los residuos en dos tipos de residuos. Por un lado, los que se pueden compostar y por otro lado, los que no se pueden compostar. Los que se pueden compostar, cuando los sometemos a un proceso de transformación a través de justamente el compostaje y luego el lombricompostaje o el lombricompuesto, como también se lo llama, a través del proceso que hacen de manera natural las lombrices rojas o californianas, como también se las conoce, eso es reciclar, ¿sí? Lo hace la naturaleza, digamos, pero eso es un reciclado, digamos, ¿sí? Ahora, todos los demás residuos que no son compostables, como los plásticos, el papel, bolsitas, en las envolturas de los caramelos y demás, estos se acopian, se acondicionan, se separan en categorías. El cartón va por un lado, el papel va por el otro, los bricks, digamos, los tetrabricks van por otro, porque esos son difíciles de reciclar, difíciles de manipular luego. Y
Y en la planta de tratamiento de residuos que tenemos en la ciudad de Apóstoles, se acondicionan, se acopian y luego se comercializan. Por lo menos esto es lo que se venía haciendo hasta hace un tiempo. La comercialización de estos residuos es algo que se lleva a cabo hace un montón de tiempo y generalmente van, por ejemplo, los vidrios también, ¿no es cierto? Hay diferentes empresas que se encargan de reciclar esos residuos. Lo que nosotros hacemos con los residuos que no son orgánicos en Apóstoles no es reciclar. Los recuperamos y los comercializamos. Hasta ahí llegamos con los residuos que le decimos inorgánicos en realidad, pero no es que son inorgánicos, porque el papel es orgánico, ¿sí? Porque orgánico quiere decir que proviene de un organismo vivo. Bueno, habiendo explicado esto, ya me puse en maestra ciruela un poco más, pero bueno, les comentaba, ¿no? Esto del mes del compostaje, que está muy bueno, a mí me parece súper interesante que se celebre desde la fecha del 22 de marzo hasta el 22 de abril, que es el Día de la Tierra, desde el Día del Agua hasta el Día de la Tierra, como para generar conciencia y demás de la importancia, ¿no? De lo que significa compostar, porque básicamente nosotros cuando nos deshacemos básicamente desechamos residuos, no es que no es que desaparecen, ¿sí? Sino que están ahí en un lugar, ocupando un lugar y ocupando algún recurso y demás. La ventaja con los orgánicos es que justamente se puede producir materia orgánica que es muy útil justamente para abonar la tierra. Nosotros producimos sobre la tierra y la producción, obviamente las plantas, extraen del suelo los nutrientes, con lo cual a lo largo de muchas campañas de producción, sobre todo si hacemos monocultivos, si no cambiamos año tras año, temporada tras temporada los cultivos que hacemos sobre un mismo suelo, ese suelo se va agotando de ciertos nutrientes. La reincorporación de nutrientes a través de la materia orgánica es una de las maneras más naturales de fertilizar el suelo. Y es una manera que al suelo le resulta bastante familiar, con lo cual no le genera ningún tipo de cambio en particular, porque por ejemplo, si hablamos de fertilización química, que no digo ni que esté bien ni mal, simplemente digo que es diferente, es algo extraño para el suelo. Así que el suelo tiene que procesarlo, los microorganismos del suelo se tienen que poner a trabajar un montón. Hay un gasto energético en el sistema que es bastante grande como para poder aprovechar esos químicos que se aplican en el suelo. No digo que no haya que hacerlo porque a veces es muy necesario, de hecho al suelo hay que devolverle un poco lo que nos brinda a través de los cultivos, si no lo agotamos. Y si agotamos el suelo, pierde su fertilidad y por ende pierde su productividad, es decir, la capacidad de producir cultivos. Entre estos cultivos están los que nosotros nos alimentamos, que son la mayoría, digamos. Así que me parece súper interesante, si pueden asistir, vuelvo a repetir, es el viernes 28, ¿qué viernes es? Sí, este viernes 28 de abril, que se va a estar llevando a cabo la jornada esta, que la pueden ver de manera virtual. Les repito, es a partir de las 10 hasta las 11:30 de la mañana en el canal de YouTube del mes del compostaje. Ahí ingresan dentro del canal y van a ver que tienen como varias pestañitas. Yo después les voy a compartir en todo caso el enlace y si me acuerdo ese día también voy a tratar de compartirlo cuando arranque el vivo. Hay varias pestañitas adentro de un canal de YouTube donde, tienen videos, página principal, etcétera, y hay una parte donde dice en vivo. Ahí suelen estar todos aquellos, videos o comunicaciones que se dan en el momento, ¿sí? Así que los invito a que participen porque la verdad que está bueno. Y de última, si no, yo creo que va a quedar grabado, así que si no lo pueden ver en ese momento porque están trabajando o están ocupados, lo pueden ver después. Hablemos un poquito de compostaje, porque me parece súper interesante antes de ir a la pausa, como para que entendamos por qué es importante y por qué el compostaje aporta al suelo, ¿no? El compostaje es básicamente la descomposición de los materiales orgánicos a través de ¿quién? De los microorganismos, de los organismos que son descomponedores, por ejemplo, las bacterias y los hongos, fundamentalmente, que son los que habitan en el suelo. Y también por animales que se denominan detritívoros, es decir, las lombrices. No es que, ¿por qué se llaman así? Porque no es que las lombrices mastican, sino que degluten, digamos, ¿sí? Y obviamente a las lombrices no se les puede dar un material grueso, poco compostado, hay que darle con una
cierto precompostaje para que ellas después lo puedan procesar. Lo importante, lo interesante de esto, de las lombrices y de otros animales, que también hay escarabajos que se ocupan de esto, de producir o de llevar a cabo la descomposición, es que el resultado es un producto fertilizante justamente y que es regenerador del suelo y que es de alta calidad y lo denominamos compost. Lo interesante del humus de lombriz o del compost de lombriz es que es un material bastante inocuo con respecto a lo que es el suelo y las plantas. Se puede decir que hay como una especie de dosis a aplicar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de macetas o de lugares chicos o intensivos, no a campo no hay como muchas limitaciones, ¿no? Pero en macetas por ahí sí, pero no porque, como se suele decir vulgarmente en la práctica en el campo, no porque queme la planta o queme la raíz, porque realmente está todo procesado, pasa por el sistema digestivo de la lombriz y lo que sale, que es la materia fecal, es el compost, sale sin ninguna capacidad de hacer daño, digamos. El único motivo por el cual no se recomienda aplicar mucho de este material es porque es un material muy fino, que lo que suele ocurrir es que disminuye la estructura del suelo, la porosidad del suelo, con lo cual impide un poco la infiltración de agua, con lo cual es súper importante que podamos mezclar, digamos, este humus, este compost de lombriz, en una proporción adecuada, con tierra, también se puede mezclar con cascarilla, con cáscara de pino, por ejemplo, como para darle más aireación al suelo y favorecer la infiltración del agua, que es sumamente importante. Así que bueno, y este compost nos puede servir tanto para una huerta en la casa, también los productores agropecuarios que puedan hacer y que tengan, digamos, los recursos en el sentido de digamos, materiales de desecho de la agricultura que puedan poner a compostar, también lo pueden hacer para aplicar en los suelos de sus cultivos, nosotros en nuestro jardín, en las macetas y demás. Así que yo los invito a que se pongan a investigar. Después les voy a estar recomendando una página y un manualcito que tenemos libre y gratuito de la FAO, para que puedan investigar un poquito y ver al que le interesa ponerse a hacer un poco de esto. Así que bueno, vamos a ir a una breve pausa y en un ratito volvemos. Bueno, y continuamos en Ibipitá, desde el interior de la Tierra Colorada. Les recuerdo que nos pueden mandar mensaje al 3758-521381, que nos pueden escuchar en el dial de la 97.7 o también en YouTube y en Twitch TV en Social Club 977 y también en la página de la radio en socialclub977.net. Y ya estamos en contacto con nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Hugo Cámara. Hugo, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Pero sí, te escucho perfectamente. Buenos días. Bueno, muy agradecido poder hablar con vos y a través de vos con toda tu audiencia, y sobre todo hoy, en esta mañana, acá no sé cómo está Apóstoles, acá está húmedo, llovió a la noche, pero ahora está saliendo el sol, así que algo bien característico de Misiones y que le hace muy bien a lo que a nosotros nos gusta, que es la naturaleza. Exactamente, sí, la verdad que estas lluvias que están ocurriendo, acá también llueve desde ayer, digamos, ayer a la tarde hubo un chaparrón, qué sé yo, después a la noche llovió bastante más, y bueno, hoy está bastante nublado y hay bastante humedad, pero bueno, estábamos extrañando tanto esto que la verdad que creo yo que estamos todos contentos con este clima. Así es. Bueno, me alegro saber que en otros lugares también llueve. Sí, está muy lindo, hoy el día el clima está lindo. Sí, la verdad que sí. Aparte la temperatura también es hasta agradable. Acá por lo menos no hace casi nada de frío. Estamos con 19, 20 grados más o menos. Y bueno, para esta época debería estar haciendo frío, pero bueno, es parte de estos cambios que tenemos que acostumbrarnos a convivir. Exacto. Pero bueno, pero el agua sobre todo es muy importante. Así es. Bueno, Hugo, mira,
Estuvimos hablando anteriormente, antes de comunicarnos y demás, estos días y días anteriores, y sé que el tema que por ahí, por el cual te llamo para hablar, es súper extenso, que podemos estar hablando 3 horas sobre esto, pero bueno, voy a tratar de, no sé, de ir llevando la charla de manera que podamos informar por lo menos lo más importante, y eventualmente si por ahí queda algo pendiente, seguramente te vamos a estar invitando nuevamente si es que vos podés. La verdad que me parece súper interesante que podamos compartir con la gente todo lo que se está haciendo en la provincia, que por ahí a veces no se difunde o no se conoce por ahí, hay personas que por ahí. Entonces yo quiero llevar a mi audiencia justamente toda esta información que me parece súper importante. Como para contextualizar un poco, ¿no? De más de lo general a lo particular. ¿De qué se trata y de dónde proviene, digamos, el programa Bosque Atlántico? Bueno, el programa Bosque Atlántico es un programa que está implementando la ONG Aves Argentinas, que es la ONG de conservación más antigua de la Argentina, tiene más de 100 años, y siempre ha trabajado por la conservación de las aves y sus ambientes. Ese es nuestro lema. Aves Argentinas es una organización grande que está creciendo, que trabaja en diferentes lugares del país, enfocado en diferentes temas, pero hasta el año 2019 nunca tuvo un programa en Misiones, un programa específico, si bien se hacían trabajos por ahí esporádicos. A partir del año 2019, Aves Argentina implementó de manera conjunta con 2 ONGs más, que son SABE Brasil, que está en Brasil, digamos, y Huira Paraguay, un programa regional de conservación del bosque atlántico, que es un proyecto que cuenta con financiamiento de BirdLife International, que es nuestra organización madre, digamos, que es la que congrega a las organizaciones más importantes del planeta que trabajan en conservación de aves y ambientes. Y bueno, y con esos recursos se armó el equipo de trabajo de Bosque Atlántico, y estamos trabajando desde el 2019 acá en la provincia de Misiones, y se amplió más. Hoy ya estamos hablando de un programa NEA, o sea, del noreste argentino, que está trabajando también con proyectos en el Chaco, con proyectos en Corrientes, en Santa Fe, gestionando diferentes tipos de iniciativas, digamos, todos liderados en la porción argentina por Aves Argentinas. Y lo llamamos justamente Bosque Atlántico porque es el ambiente que compartimos regionalmente con Brasil y con Paraguay, ¿no? Claro, exactamente. O sea, nuestra selva paranaense, como la decimos, la llamamos, digamos, está dentro de lo que es el Bosque Atlántico, ¿no? Claro, lo que nosotros llamamos Bosque Atlántico en realidad es la denominación internacional más común, generalizada. Claro. El Bosque Atlántico ya no es un solo Bosque Atlántico, ¿no? O sea, hay, claro. Digamos, ahí es un ambiente que se llama Bosque Atlántico, pero que tiene, por ejemplo, características distintas en la zona de la costa del mar, y hacia el interior, digamos, se extiende lo que nosotros llamamos el Bosque Atlántico interior, ¿no? Que a Misiones puntualmente llega con 2 de sus ecosistemas. Uno es la selva que conocemos más, digamos, la selva que vemos desde la ventana del auto, por así decirlo. Ajá. Y otro ambiente que es el bosque de Araucaria, que está en la parte alta, claro, de Misiones, que es un ambiente bastante castigado, o sea, bastante restringido de Misiones, pero bastante castigado también, que es lo que esos bosques que vemos con Araucarias en la zona de San Pedro, en Piñalito, y alguna parte todavía de Irigoyen, que es un bosque que está obviamente vinculado a zonas más frías, entonces se encuentra en las partes más altas. Claro. Pero no está mal llamarlo selva paranaense, porque en realidad la distribución de la selva del Bosque Atlántico hacia el interior tiene mucho que ver con la cuenca del río Paraná, por eso claro, de ahí el nombre paranaense, porque sin duda, digamos, en toda esta historia de la formación de la tierra, los ríos han tenido un rol importante en el acarreo de la semilla, de la genética, de la biodiversidad, y han sido colonizadores de territorio, ¿no? O sea, podríamos decir sin equivocarnos que el Bosque Atlántico empezó a crecer o empezó a expandirse desde el río hacia el interior, ¿no? Claro. Entonces, no hay problema con los nombres. Creo que lo importante es que sepamos que existe. Y bueno, y después ya, hilando más fino, podemos decir que estamos en el Bosque Atlántico interior,
que es la denominación que internacionalmente por ahí es más conocida. Por ahí Claro. le decimos selva misionera y es un término que lo utilizamos los misioneros, ¿no? Exactamente, lo utilizamos nosotros, es verdad. Pero bueno, está bueno también conocer con qué otros términos se los conoce, porque a veces uno por ahí escucha, no sé, en alguna reunión, en algún congreso, en algo, y bueno, está bueno también conocer, digamos, cómo se lo conoce internacionalmente, y aparte porque es un bioma, ¿no es cierto?, que es importante conocerlo. Claro. Bueno, contame un poco porque me parece súper interesante todo esto que comentás. Yo igual tengo información anticipada, digamos, pero contanos un poco cuál es la misión, digamos, o los objetivos de este programa, digamos. Principalmente el objetivo de todo proyecto de una ONG que trabaja en conservación es obviamente conservar la selva, en este caso la selva misionera, vamos a hablar de nosotros. Sí. Y para eso existen diferentes tipos de herramientas. Una de las herramientas es crear áreas naturales protegidas, digamos, como conocemos, los parques, las reservas. Otra es fortalecer las que ya están creadas, que también es parte, digamos, de la gestión. También nos enfocamos a trabajar, Aves Argentina tiene su trayectoria trabajando con especies puntuales, o sea, y puntualmente de especies que tienen algún tipo de amenaza. Sí. Hoy en día está muy fuerte el trabajo de restauración también, o sea, trabajar recuperando ambientes, y nosotros estamos trabajando en un proyecto de restauración de flora, digamos, plantando arbolitos, por así decirlo, sí, o dejando lugares que se recupere la selva, y también en un proyecto interesante que es restauración de fauna, ¿no? Que es trabajar con algunas especies que por ahí están muy restringidas, en criarlos y reintroducirlos. Y después la otra gran pata, que yo creo que hoy en día es la más importante, no porque es la que yo esté a cargo, digamos, sino que creo que es importante, que es trabajar en el desarrollo local con la gente, básicamente, que tiene bosque, que tiene selva en su chacra, que tiene monte en su chacra, para mantener sobre todo esos corredores que unen los diferentes núcleos de áreas protegidas. Por ejemplo, si uno mira el mapa de Misiones, ves Yabotí como un área extensa, ve la zona norte con un área muy extensa también, con el Parque Uruguay, con el Parque Iguazú, con un montón de reservas, pero en el medio hay ese rompecabezas de chacras, sí, con un poco de bosque, todo, y ahí está un poco la clave de mantener la continuidad del bosque, porque hay que trabajar para mantener la continuidad, para que la fauna, la biodiversidad, la genética siga transitando por esos corredores, y eso es un trabajo importante desde el punto de vista que no es solo conservar, sino también promover el desarrollo local a través de algunos modelos que sean más amigables con la naturaleza que por ahí conocemos. Por ejemplo, el ecoturismo, ¿no? Claro. O la producción orgánica. En este caso estamos trabajando también no solo con un programa de ecoturismo, sino también con un programa de hierba orgánica certificada como amigable con las aves. Son modelos que nosotros llevamos de desarrollo local. Pero bien, eso no lo hacemos en todo el territorio, sino que en algunos lugares clave, sobre todo enfocado en esto que te decía, cuáles son los lugares clave para mantener la conectividad del bosque y que la masa del bosque misionera siga viéndose como se ve desde el aire, con una continuidad, con una cierta continuidad. Exacto, que me parece una de las cosas más importantes. Esto que vos decías de trabajar en conjunto con los productores y demás me parece fundamental. Yo, bueno, soy ingeniera agrónoma, ¿no es cierto? Siempre estoy pensando en que cómo hacemos o qué herramientas tenemos para ofrecer a los productores para que ellos puedan tener la iniciativa de preservar estos bosques, digamos, estas parcelas de bosques o estos cordones que hay como para conservar, y como decís vos, que pueda haber una continuidad, porque eso es lo que facilita, seguramente vos lo podés explicar mucho mejor, pero es lo que facilita que muchas especies, por ejemplo, grandes felinos, puedan mantenerse, digamos, en nuestro ecosistema. ¿Es así? Claro, pero también hay algo importante, o sea, ajá, porque pareciera que solo estamos pensando en la fauna, también pensemos en los productores. Por ejemplo, empezamos hablando de un tema fundamental que nos fue casual, el agua, ¿no? O sea, nosotros no tenemos montaña, no tenemos deshielo, o sea, nuestra agua básicamente viene del bosque, o sea, y sin bosque atlántico, sin selva misionera no hay agua. Y por ahí al principio pareciera que la gente pensaba que sí, digamos que sí, el agua venía del deshielo, y entonces saca el bosque como si nada, y ¿qué pasa? Se escurren las vertientes, desaparecen los pequeños arroyos, y toda esa intrincada red de pequeños cauces de vertientes
que en cierta manera es un soporte del ecosistema importante, fue desapareciendo. Entonces, un gran tema, por ejemplo, es conservar el agua. Nosotros hemos trabajado con otros proyectos acá en Andresito, que es donde vivo yo hace 20 años, conservando básicamente bordes de arroyo, nacientes, y siempre con los productores. Lo que pasa es que ese mismo bosque que protege el agua también protege al bailarín naranja, protege a un gato de Irica, protege a un tatú. Entonces, es el típico caso donde, digamos, es una alianza beneficiosa. Cuesta, porque un poco nuestros productores están acostumbrados como que a batirse en duelo con la selva, ¿no? O sea, todo lo que hay hay que tumbar. Pero cada vez más vemos gente que se acerca para que conservar, para crear pequeñas reservas, y sobre todo porque estas cuestiones que te dije, o sea, el tema de los incendios, o sea, el bosque nativo como una barrera, el tema del agua, el tema de una barrera sanitaria, el tema de agregarle algo de valor a sus chacras, sobre todo aquellos que tienen chacras chicas. Ayer tuvimos, por ejemplo, una reunión con el grupo ahí en la península de Andresito que está produciendo, que está haciendo, no produciendo, pulpa con las semillas del palmito, y es un producto que tiene los mismos beneficios que el azaí que comemos cuando vamos a la playa. Es un producto muy rico, o sea, con diferentes componentes, que es muy rico y aparte muy vistoso, muy buscado. Si bien ahora hay algunos problemas por la seca, es un producto de la selva misionera que, digamos, que tiene mucho valor. Y el gran producto de la selva misionera es la yerba mate, digamos, ¿no? O sea, la yerba mate es un regalo del bosque atlántico, es un producto de la biodiversidad, y pareciera que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Pero si alguna vez tenemos un problema serio con nuestras yerbales, ¿qué es donde vamos a ir a recuperar la genética? El bosque atlántico, los yerbales nativos. Entonces, creo que eso es lo que hay que instalar, más allá de hablar de las áreas protegidas, digamos, de la conservación estricta, de los monumentos naturales, que me encanta por otro lado hablar de estas cosas, hablar lo importante que es acá en adelante pensar la convivencia del colono, del productor ganadero, del productor forestal con el bosque atlántico, con nuestra selva misionera. Y que darnos cuenta que a veces pequeños aportes significan grandes pasos para la conservación del bosque, ¿no? Tal cual. Bueno, está buenísimo todo esto que me decís, porque justamente, bueno, este programa en realidad trata sobre todo de la cuestión ambiental, pero también hablamos del campo, de la producción sostenible y demás cuestiones. Ahora, justamente hoy quería empezar, porque arranqué el programa hablando de ambiente y hace varios programas que vengo hablando solo de ambiente porque me puede esa parte. Pero hoy empezaba, hoy voy a hacer un poco de honor a mi profesión y vamos a hablar un poco del campo, pero me es inevitable siempre vincularlo, porque justamente por todo esto que decís vos, porque el campo requiere de un clima, requiere de lluvias, digamos, la producción en general, entre otras cosas, requiere de lluvia, y de dónde vamos a obtener lluvia si no es del equilibrio que se produce a partir de, por ejemplo, la selva misionera. Así que es fundamental la conservación y entender esto, como decís vos, no solamente para la fauna, sino también para el mismo productor, porque también es un beneficio para ellos. Bueno, antes que lleguemos al final, digamos, me interesa que nos cuentes, porque estuvimos charlando y me comentaste algo sobre Puente Verde. ¿Qué es Puente Verde? Bueno, yo te decía que en principio este programa, recordando un poco para los que parece enganchan ahora, que algunos tuvieron la suerte de levantarse más tarde hoy, no todos se levantaron a la hora que me hiciste levantarlo todos. Ay. Que bueno, que estamos hablando, yo estoy hablando de Andresito, que trabajo para una organización, soy misionero, pero trabajo para una organización nacional que se llama Argentina. Estamos implementando un programa bosque atlántico, y que uno de los componentes será el fortalecimiento y la creación de nuevas áreas protegidas. Entonces, nosotros debemos de cierta manera generar el ejemplo, y a veces Argentina, a través de algunos donantes importantes, adquirimos un predio acá en Andresito sobre el río Iguazú, en un área muy significativa, muy simbólica, que es el corredor de la península de Andresito, que está inverso entre dos parques nacionales, el Parque do Iguazú brasileño y el Parque Nacional Argentina, y ahí creamos el Puente Verde, que es una pequeña reservita de 180 hectáreas, pero que hace un gran aporte a la conservación, porque justamente lo que hace es mantener la unión, o sea, entre los dos parques, o entre el mismo parque brasileño, que ahí se angosta, y por eso le llamamos el Puente Verde, digamos, ¿no? Es algo que
esa simbología o esa analogía del puente, mantiene unidos dos porciones de bosque importantes. Y vaya que es importante que ya hemos registrado yaguaretés en nuestra pequeña reserva. Qué bueno. Especies amenazadas como los hormigueros yurumí, tenemos tapires, pero lo más importante es que a través de la gestión de nuestra reserva que estamos armando, tenemos guardaparques, de infraestructura, un lugar que podemos dar capacitaciones, senderos, y que hemos registrado, por ejemplo, una yaguareté con una cría recién nacida dentro de las cámaras trampas, y eso significa que no hace falta que una reserva tenga miles de hectáreas para aportar. Si está bien ubicada y está bien gestionada, puede aportar mucho, pero mucho a la conservación. Exacto. Entonces, a veces no hay que pensar, no, pero yo qué puedo hacer si yo tengo acá 20 hectáreas, 5 hectáreas, 50 hectáreas. En realidad, a veces esas bisagras son tan fundamentales como los grandes núcleos de áreas protegidas, ¿no? Y Puente Verde es eso, una reserva de 180 hectáreas que la gestiona Aves Argentinas y que actúa como un puente. En esta, si alguno quiere mirar al norte de Misiones, está el río Iguazú, que mucha gente ignora que el río Iguazú es más que las cataratas, obviamente, porque las cataratas son las estrellas. Son las famosas, pero sí. Nosotros en Andercito tenemos un trayecto importante del bosque del río Iguazú, que hace de límite con Brasil, y del otro lado, enfrente, está todo el parque brasileño, que es el mismo parque de las cataratas. Es un parque inmenso de 170.000 hectáreas, y mucha gente, muchos colonos que preservaron bosque en sus chacras que están sobre el río, o sea, aportan el territorio para la conservación y sobre todo para esa articulación. Y vos me preguntabas qué es Puente Verde. Eso es Puente Verde, un lugar que está gestionado como un área natural protegida, privada, pero que además actúa como un puente entre dos regiones importantes. Y ahí hacemos educación ambiental, hacemos restauración, estamos trabajando con este proyecto de restauración de fauna, hemos construido un pequeño hospitalito para las aves que vamos a criar, en un programa de especies que son 3 especies puntuales, los jaulones, un proyecto de incorporar gente. Somos una reserva muy, pero muy activa, muy activa. Sí, veo. Esta semana ha venido gente que son investigadores del CONICET, que son investigadores más técnicos, pero que aportan de manera importante, con proyectos de monitoreo de genética, con captura, todas esas cosas. Estamos armando un proyecto para trabajar todo este tema. Así que bueno, estamos muy felices con Puente Verde. En realidad, en poco tiempo hemos hecho mucho desde ahí. La verdad que sí, y aparte lo que contás es contagioso, digamos, da ganas de involucrarse, ¿no? Contame, ¿cómo hay alguna manera? Yo creo que tengo entendido que está abierto un voluntariado, están llamando para que la gente por ahí que le interese pueda participar. Sí, estamos trabajando en realidad nosotros con un programa de voluntariado, este sería el segundo llamado, que son durante 10 días, 10 personas o más, todavía estamos definiendo, que van a trabajar en Puente Verde, a colaborar y también a aprender. Porque damos talleres de capacitación y también hacemos, trabajo, tareas. Este año estamos muy enfocados en nuestro programa de restauración, donde hay bastante trabajo. Tenemos un vivero también dentro de la reserva. Y la gente que se anotó, ya tenemos casi 30 participantes, digamos que ya casi como que estamos cerrando el cupo, porque no tenemos tampoco tanto lugar. Claro, qué bueno. Pero como todas nuestras convocatorias son muy solicitadas, yo siempre cuento, hicimos un curso de introducción a la observación de aves, que había un cupo de 30 participantes y en menos de 2 horas se llenó el cupo. Ah, increíble. Así que, por suerte, tenemos una muy buena respuesta de la gente. El voluntariado, seguramente vamos a hacer otra convocatoria. Toda la gente que quiera saber puede comunicarse a través de la página de Aves Argentinas, fundamentalmente, que es www.avesargentinas.org.ar. Ahí, cuando ingresa, ya se ve el link de la reserva del Puente Verde. Ahí hay manera de contactarse, hay un formulario para solicitar una visita. O si no, y si alguno quiere anotar mi número de teléfono personal, también estamos ahí, estamos comprometidos con esto, así que no tenemos ningún problema. Buenísimo. Puedo pasarlo si querés, el 3757-40-4906, repito, 3757-40-4906,
pueden mandarme un mensaje ahí y yo le doy todos los datos para que puedan o visitar el Puente Verde o conocer más acerca de Bosque Atlántico, pedirnos alguna de las publicaciones, porque tenemos varias publicaciones. Una de ellas, la más importante quizás de este proyecto, es el mapa, digamos, la publicación que sostiene el mapa de las áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad en Misiones, que es una cosa que la cual podemos hablar durante tiempo, pero también podrías hablar con la gente que estuvo trabajando directamente en eso. En algún Buenísimo. momento podría llamar al doctor Guillermo Gil, Willy, que ha trabajado mucho en eso, Ajá. y que es muy importante ese mapa porque en definitiva nos pone, a través de una metodología internacionalmente, digamos, acordada, consolidada, en el mapa de la conservación y cuáles son los lugares y las especies que son importantes. Así que mucho trabajo, muy felices. Acabamos de renovar por 3 o 4 años más el proyecto, digamos, que eso es muy importante porque el proyecto necesita financiamiento y los donantes son clave para nosotros, así que Sí. agradecemos que siguen confiando, porque bueno, de alguna manera tratamos de darle respuestas y trabajamos mucho Y con el resultados, gobierno, obvio. con otras ONG, trabajamos mucho en equipo. Creo que esa es una de las claves. O sea, nadie hace solo todo esto, ¿no? Es Exacto. imposible. Así es, buenísimo. Mira, Hugo, la verdad que siento que nos quedamos cortísimos de tiempo, que hay mucho más para hablar, pero bueno, se termina mi programa, tengo que entregar el micrófono a alguien más, pero bueno, te agradezco un montón, la verdad que es súper interesante todo lo que nos contaste. Voy a difundir igual todo esto que vos dijiste, voy a poner en mi perfil también del programa por ahí tu teléfono para que se puedan contactar aquellos que estén interesados. Tengo contacto con la gente de la Universidad del Salvador, que tiene la carrera de veterinaria, seguramente a algún chico por ahí le interesa el tema del voluntariado y demás. Así que bueno, igual estamos en contacto, Hugo. Yo seguramente en algún momento voy a querer ir a conocer y a visitar y en lo posible aprender también. Así que bueno, muchas gracias por tu buena predisposición y por toda la información que nos brindaste y bueno, seguimos en contacto. No, gracias a vos y bueno, éxitos en la continuidad de tu programa. Qué bueno que hayas elegido este tema para difundir localmente. Es uno de los grandes deudas que tenemos la difusión. Trabajar con los medios locales a veces no es fácil porque son muchos, pero creo que es la clave para llegar a la gente. Así que te felicito por el programa. Bueno, muchas gracias. Por llamar, ¿no? Bueno, Hugo, dale. Que sigas bien. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias a vos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, gente, como siempre, yo terminando un poquito más tarde de lo que se espera de mí, pero bueno, es así. Me voy despidiendo. Nos vemos o nos escuchamos el jueves. El jueves sería 27 de abril y les voy a estar pasando estas recomendaciones que me faltaron hoy porque realmente pasó volando el tiempo hablando con Hugo, muy interesante todo lo que nos contó, pero les espero entonces el jueves 27 en el 7º episodio de Ibípita, desde el interior de la Tierra Colorada, para hablar nuevamente del campo. Vamos a tener un invitado, un colega mío. Así que bueno, no se pierdan el próximo episodio y nos vemos de 7 a 8. Chau, chau.